Se dice que los espíritus de niños, que a veces se manifiestan, no son realmente niños. Los pequeños, al ser inocentes y puros, trascienden casi de inmediato al dejar este mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La respuesta podría ser mucho más siniestra. Se cree que son entidades demoníacas que adoptan la forma de un niño para engañarnos, para jugar con nuestra empatía y bajar nuestras defensas. Esta imagen que estás viendo no es editada, es real. Nos la mandó el repartidor de esta historia, quien a su vez se la pasaron los guardias de seguridad del turno de noche de esa importante empresa refresquera. La historia que les contaré hoy es un claro ejemplo de esto, y tuvo lugar en la hermosa ciudad de Uruapan, Michoacán, conocida por sus paisajes y su aguacate. Pero entre sus calles y su gente también se esconden relatos que te helarán la sangre. Todo comenzó en las instalaciones de una famosísima empresa refresquera, de esas que encuentras en cada rincón del país. Los primeros en experimentar lo inexplicable fueron los guardias de seguridad del turno nocturno. Al principio, eran cosas sutiles en ruidos extraños en los pasillos vacíos, objetos que se movían solos, una sensación constante de ser observado. Los guardias, veteranos en su oficio, intentaban buscar explicaciones lógicas. Tal vez era el viento, o el asentamiento del edificio, o simplemente el cansancio, jugándoles una mala pasada. Pero los eventos se volvieron cada vez más extraños y directos. Sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, puertas que se abrían y cerraban con violencia, sin que hubiera corrientes de aire. La tensión en el ambiente era palpable. Una noche, uno de los guardias, un hombre llamado Roberto, estaba haciendo su chequeo en cámaras de seguridad, como de costumbre, cuando de repente, en el patio de la zona norte de la empresa, estaba viendo a una niña. Él, aterrado y confundido, no entendía qué podía hacer una niña a las 3 de la madrugada adentro de la empresa. Aterrado, agarró su lámpara, decidió ir a buscar a la niña. Era un área enorme. Al dirigirse a la zona norte del lugar, donde se encontraba la supuesta niña, de repente, escuchó una risa infantil, una risita suave, casi juguetona, que resonó entre el metal y el concreto. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Encendió su linterna y apuntó hacia la oscuridad. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó, aunque sabía que era imposible. Las puertas estaban cerradas y nadie más debía estar en la empresa. La risa volvió a sonar, esta vez más cerca. Roberto avanzó con cautela, siguiendo el sonido. Al doblar una esquina, su linterna iluminó una figura al final del pasillo. Era una niña. No tendría más de 8 años. Llevaba un vestido blanco, un poco sucio, y tenía el cabello largo y oscuro, cubriéndole parte del rostro. Estaba de pie, inmóvil, simplemente observándolo. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Cómo entraste?», preguntó, tratando de mantener la calma. La niña no respondió, solo inclinó la cabeza ligeramente, y una sonrisa antinatural se dibujó en su rostro. Fue entonces cuando Roberto vio sus ojos. Eran completamente negros, vacíos de cualquier emoción humana, y su cara comenzó a distorsionarse, volviéndose grotesca y aterradora. No era una niña. Roberto, paralizado por el terror, solo pudo retroceder lentamente antes de darse la vuelta y correr despavorido hacia la caseta de vigilancia, sin atreverse a mirar atrás. A partir de esa noche, las apariciones se volvieron constantes. Casi todos los guardias del turno nocturno la vieron. La describían de la misma manera. Niña de unos 8 años, con un vestido blanco y una cara que se transformaba en una máscara de puro horror. El miedo se apoderó del personal. Algunos renunciaron, incapaces de soportar la presión psicológica. Otros se negaban a hacer las rondas solos. La gerencia, aunque escéptica al principio, tuvo que tomar cartas en el asunto ante la ola de renuncias y el pánico generalizado. Intentaron de todo. Trajeron sacerdotes para bendecir el lugar, incluso a expertos en fenómenos paranormales,
pero nada parecía funcionar. La niña seguía apareciendo, cada vez más desafiante, como si se burlara de sus intentos por expulsarla. La historia da un giro aún más oscuro con la llegada de un nuevo repartidor a la empresa. Llamémosle Javier. Javier era un joven alegre, trabajador, ajeno a los extraños sucesos que ocurrían de noche. Él trabajaba durante el día, cargando su camión y repartiendo las bebidas por toda la región. Un día, mientras esperaba a que cargaran su unidad, muy temprano por la mañana, justo cuando el turno de noche estaba terminando, se cruzó con uno de los guardias. El hombre tenía la cara pálida y los ojos desorbitados. Javier, curioso, le preguntó qué pasaba. El guardia, al principio reacio, terminó contándole todo sobre la niña fantasma. Javier, siendo una persona bastante escéptica y un poco burlona, se rió. Vamos, hombre, ¿seguro? Es el sueño. Han de estar viendo cosas, le dijo con una palmada en la espalda. Ten cuidado, muchacho, no te rías. Esto no es un juego, le advirtió el guardia, con una seriedad que inquietó a Javier por un momento. Pero pronto lo olvidó y siguió alistando el camión, en lo que lo cargaban para irse a repartir. Al regresar a la planta de Uruapan ya de noche, para dejar el camión, tuvo una extraña sensación al pasar por la zona norte, donde solían ver a la niña. Sintió un frío intenso y la piel se le erizó. Al dirigirse a la salida, para subirse a su carro e irse a su casa, le pareció ver de reojo una pequeña figura vestida de blanco, parada en una jardinera. Al voltear parpadeó, y ya no había nada. Se fue a su casa tratando de no pensar más en ello. Al subirse al carro, hacía un frío inusual, y no se sentía solo. Pero él lo atribuyó a la sugestión de lo que le habían contado. Pero esa noche, Javier no pudo dormir. Tuvo pesadillas horribles. Soñó con la niña del vestido blanco, con su cara deformándose y sus ojos negros mirándolo fijamente. Se despertaba sudando frío, con la sensación de que no estaba solo en su habitación. Los días siguientes fueron un infierno. Empezó a sentirse enfermo, sin energía. Su carácter cambió drásticamente. El joven alegre y sociable se convirtió en una persona irritable, sombría y retraída. Sus compañeros de trabajo lo notaron. Su familia estaba preocupada. Perdió peso rápidamente y unas ojeras oscuras marcaban su rostro. Constantemente se quejaba de sentir que algo o alguien lo seguía, que lo observaba. A veces, en el reflejo de una ventana o en un espejo, juraba ver a la niña detrás de él, sonriendo de esa manera macabra. Al llegar a su casa, él tenía 3 hijas, de 2, 8 y 12 años respectivamente. La niña más chica de él le señalaba con el dedo índice y le decía, una niña. El desconcertado volteó y no había nadie a sus espaldas. Él trató de no darle importancia. Esa noche, después de cenar y bañarse para irse a dormir, decidió ir al cuarto de sus hijas para taparlas si estaban descobijadas. Al entrar ellas, ya dormían, pero lo aterrador era que el demonio disfrazado de niña estaba en el cuarto, como asomándose de adentro del armario, con una sonrisa anormal. El aterrado, con el corazón a 1000 por hora, quedó paralizado, para después parpadear y el espíritu de la niña o demonio desaparecer. El desconcertado se dirigió a su cuarto para posteriormente acostarse a dormir, sin mencionarle nada a su esposa, para no preocuparla. Esa madrugada pasó lo más aterrador que le podía pasar. Sintió como una de sus hijas se acostaba con él como de costumbre. Cuando llegaban a tener una pesadilla, iban y se le acomodaban por un lado, para que él las abrazara para dormir. En eso sintió un frío inusual tenerla en sus brazos. Al abrir los ojos, era ese demonio, vestido de niña, sonriendo de una forma aterradora, para después decirle, «Tengo frío, papi». Él quedó como con parálisis del sueño. Mientras el demonio reía, él empezó a rezar, pero esa niña no se iba de sus brazos. Al cerrar los ojos y volverlos a abrir, desapareció y despertó a su esposa para contarle. El domingo fue a visitar a su mamá, para platicarle
lo que estaba sucediendo en su casa. Fue entonces cuando su madre, una mujer de mucha fe, recordó las historias de su pueblo y decidió buscar ayuda de otro tipo. Contactó a una curandera, doña Mari, una mujer anciana, conocida en la región por su habilidad para lidiar con males espirituales. Cuando la anciana vio a Javier, su expresión se tornó grave. Notó cómo ese demonio se asomaba detrás de él, le sonreía y se volvía a esconder. En eso doña Mary dijo: hay un espíritu oscuro que se está alimentando de su energía vital. La curandera describió la entidad sin que nadie le dijera nada. Es una fuerza maligna que tomaba la forma de una niña para engañar y acercarse a sus víctimas. Le explicó a la familia que, por alguna razón, probablemente por su incredulidad y su burla, Javier se había convertido en un blanco fácil. La entidad lo había elegido y se había adherido a él, abandonando la bodega refresquera para seguirlo. La curandera comenzó un largo y arduo proceso de limpias y rituales para liberar a Javier. Javier, durante las sesiones, a veces hablaba con una voz que no era la suya, una voz gutural y espantosa que se burlaba y maldecía. La entidad no quería soltar a su presa, luchó con todas sus fuerzas. La familia de Javier vivió momentos de auténtico terror, pero se mantuvieron firmes en su fe. Finalmente, tras una última y poderosa limpia, doña Mari declaró que la entidad se había ido, que Javier estaba libre. Mientras tanto, en la empresa refresquera, la calma había regresado. Desde que Javier enfermó, las apariciones de la niña cesaron por completo. Los guardias nocturnos ya no reportaban actividad paranormal. El ambiente pesado se disipó. Era como si la fuente del mal se hubiera marchado, confirmando la teoría de que el demonio se había adherido al pobre repartidor. Javier, una vez recuperado, nunca más volvió a trabajar en esa empresa. Se mudó de Uruapan con su familia, buscando empezar de cero, lejos de los recuerdos traumáticos. Su historia se convirtió en una leyenda urbana en la región, una advertencia sobre burlarse de lo que no entendemos, un recordatorio de que a veces el mal se disfraza con el rostro más inocente para atraparnos. Así que la próxima vez que escuches una risa infantil en la oscuridad, o veas la silueta de un niño donde no debería haber nadie, pregúntate: ¿es realmente un alma inocente? ¿O es algo mucho más antiguo y malévolo, un demonio vestido de niño? Gracias por acompañarme en este relato escalofriante. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios si has tenido alguna experiencia similar o qué piensas sobre este caso. Nos vemos en la próxima historia.